Nicaragua, gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Buenos días. Hoy es miércoles 21 de junio de 2023 y es el día más largo del año. Llaman el solsticio de verano, pero hoy es el día más largo del año. O sea, más minutos tendremos de sol hoy y a partir de hoy empieza a reducirse la cantidad de luz del sol hasta culminar el 21 de diciembre. Con Carlos Hurtado Ordóñez y con Byron Baltoano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Saludo a Juan Vega. Qué barbaridad la Miriam. Yo no sé si fue la Miriam o la Janet o la Marielo o la Daniela. Una de ellas, la que le dio quién sabe qué cosa al pobre hombre. Pero ya va recuperando. Pronto estará en su casa, en su hacienda ya en Pío XII, en Andasmo. Saludos, Juan. Felicidades a los leoneses. Ayer fue el 44 aniversario de la liberación de la ciudad. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? No fue la primera. Recordemos que Condega, si mal no recuerdo, fue primero. Pero sí la capital, la primera capital de la revolución. Qué horrible eso de Honduras, vos, ¿eh? Espantoso. Ayer me decía un compañero, esto es lo que quisieran que pasara aquí, es verdad, eso es. Ya quisieran ellos. Pero aquí, ojo al Cristo permanente, la rutina es el peor enemigo de la prevención. Y aquí estamos aceitaditos, con fusiles AR-15. Así mataron a algunas de las 41 presas. A las otras les pegaron fuego. Más de 20 carbonizadas en la cárcel. Otra muerta a pedrada, unos tanamastes, hermano. Y otra a machetazo. Eso es un espanto. Y ahí murieron de todo tipo de delincuentes, pues. Pandilleras, abogadas, que eran lavadoras de dinero, de todo. Pero una cosa de espanto. Aquí no, hermano, aquí lo que están haciendo las mujeres que están presos, los hombres que están presos en los distintos penales del país es estudiando. Si no han terminado si no saben leer y escribir, aprenden a leer y escribir. Luego su primaria, luego su secundaria, hasta donde llegue, la condena, ¿no? Si no has terminado la primaria, la terminas ahí. Y si no has terminado la secundaria, ahí la terminas. Si ya sos bachiller, entonces te enseñan una carrera técnica e incluso licenciaturas en la cárcel, en Nicaragua. Porque la idea no es que empeoren en el penal, sino que salgan calificados para que tomen otro rumbo en su vida, abandonen la delincuencia. O sea, un sistema de reeducación de los seres humanos y no de fortalecimiento de lo malo que ya tienen. ¿Verdad? Esa es la idea de nuestro sistema penitenciario. Así se fundó desde 1979. Y ahí vamos desarrollándolo, además con condiciones dignas. No es un hotel, porque no son hoteles.
¿verdad? Son cárceles, con todo lo que eso implica. Pero sí con condiciones dignas, pues, para poder atravesar esa difícil situación de estar preso. Si estás condenado a 5, a 7, a lo que sea. Terrible, Ciro de Honduras, terrible, ¿no? Yo he quedado espantado a ver esas imágenes. Pero además, ¿quién toma las imágenes, no? Los custodios, otros presos. ¿Quién toma esas imágenes? 6:39 a.m. Este viernes es el natalicio del hombre, de Carlos Fonseca. Va a cumplir 88 años, Carlos. No, a ver, 87. Nació en el 36. O sea que todavía estaría entero, ¿verdad? A ver, sí. Todavía estarían por cosas que decidió siempre, tomo como parámetro cuánto vivió mi mamá. Mi mamá vivió 94 años, ¿no? Entonces le faltaba mucho a Carlos por darnos. Y entonces siempre hay que leer. ¿Vos sabías que Carlos, su segundo nombre es Alberto? ¿Lo sabías? Carlos Alberto Fonseca. Él se firmaba Carlos Fonseca. Nunca se firmó Carlos Fonseca Amador. Eso se lo agregamos nosotros. Él siempre se firmó Carlos Fonseca, nada más. Como un homenaje a doña Agustina Fonseca, la mujer que lo crió, la mujer que lo parió, en las mayores de las dificultades. Haciendo lo que había que hacer para mantener a sus hijos. Entonces vamos a hablar un poco, vamos a repasar algunas de las cosas a la luz de la actualidad. Pero antes, mira, ayer el ministro de Transporte, Oscar Mujica, anunció 3 grandes cosas que se van a hacer. Yo siempre me admiro con todo el sistema de carreteras que hay en Nicaragua. Pero van a ampliar a 4 carriles la carretera desde San Benito hasta Estelí. Eso no va a ser de un año para otro. Eso va a tardar, va a demorar. Pero hermano, a ver, de San Benito, que está en el 40, ¿no? Sí, el 40 creo que está el San Benito. Sébaco está en el 102, son 62 kilómetros. Y de Sébaco que vas para Estelí, que está en el 145. O sea, estás hablando de mucho trabajo. Además la van a hacer de concreto hidráulico. Entonces me imagino que van a ir por tramos, pedazo a pedazo, poquito a poco. De San Benito hasta Las Maderas, el primer tramo. ¿No? Pero eso es muy necesario. Esa carretera tiene una intensidad de tráfico enorme. Enorme. Lo mismo, bueno, te imaginas, solo hay tramos donde está de 4 carriles, por ejemplo, para allá por el lado de la Cuesta del Coyol, ¿no? Pero es para subir. Y pues van a ser también de 4 carriles, desde Izapa hasta Telica, porque ya está hecha de Telica a Chinandega, está de 4 carriles. Pero la van a hacer de 4 de Chinandega a Corinto. Entonces son 3 tramos. Salvajada hacer eso. Sumamente necesario, como ya se hizo la de 4 carriles desde Las Flores hasta el empalme del Guanacaste. Ahora falta la del Guanacaste a la rotonda de Nandaime. Pero es muy importante, muy, muy importante. Eso, además, repito, anunció que será de concreto hidráulico, porque es que eso dura yo no sé cuántos años. Ahí está hecha de concreto hidráulico, varias veces se los he comentado. El tramo entre la Ceibita, aquí en Managua, entre la Ceibita y los semáforos de Lindavista.
Eso es concreto hidráulico. Lo hizo Somoza después del terremoto. O sea, ya iba 50 años. Ese es el concreto hidráulico, hermano. Bueno, son las 6:43. Hablemos pues de Carlos y con Carlos. Vos sabés que hay un compendio de gran parte, no de todo, los escritos de Carlos Fonseca, sus entrevistas, los comunicados que él escribía a nombre del Frente Sandinista y también los documentos históricos que él hizo. De Sandino hay un montón de cosas que escribió Carlos Fonseca, no todo estaba, es lo mismo, o sea, incluso hay veces encontrar artículos de él bajo el mismo nombre, pero son diferentes, porque él dejó pendiente un libro sobre Sandino. Entonces fue publicando extractos. Uno salió en Bohemia en el 74, en la de octubre del 74. Otra parte salió en el periódico El Día de México en febrero del 75. De eso que iba a ser su libro. O sea, su tercer libro, porque ya había escrito Viva Sandino. Ya había escrito Sandino Guerrillero Proletario. Pero faltaba ese. O sea, Carlos se convirtió en un estudioso de Sandino. Era frenético en el estudio de Sandino. Desde todos los ángulos, desde el ángulo político, desde el ángulo humano, desde el ángulo militar, desde el ángulo internacional, de todos los puntos de vista. Y vos lo observás. Y además, cómo va Carlos, ¿no?, ilustrándonos. Desde Sandino nos va ilustrando el momento político que vivía Nicaragua en las circunstancias en que él lo escribió. Entonces, eso también es maravilloso, ¿no? O sea, es aplicar rigurosamente el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Entonces, yo les decía que la gran parte de sus escritos fueron publicados en los años 80 en un compendio de 2 tomos que se llama Bajo las banderas del sandinismo. Ahí está gran parte de lo que él escribió o dijo, pues. Y aquí hay él habla, el Frente Sandinista, pero es una versión que él corrigió y extractó de un mensaje que él le había enviado al pueblo, al pueblo de Nicaragua a propósito del 15 de septiembre de 1971, que era 150 aniversario de la independencia formal de España, ¿verdad? Entonces, esto apareció, repito, en Bohemia en 1963. O sea, él tomó ese mensaje, lo mejoró o lo corrigió o lo amplió, lo que fuese, y se lo mandó a Bohemia y se lo publicaron en el 73. Entonces va haciendo un recorrido, ¿verdad? Y yo quiero, sobre todo, quiero enfatizar en esto, en la confianza suprema, absoluta que tenía Carlos Fonseca en la victoria. O sea, Carlos Fonseca no convocaba al pueblo de Nicaragua al martirio por el martirio mismo, sino a la lucha por la victoria. Luchamos para vencer, ¿no? Esto es muy importante. O sea, jamás Carlos Fonseca transmitió pesimismo o derrotismo. No. Ni a los compañeros que él ayudó a formar, ni a sus colegas de dirección, ni mucho menos al pueblo de Nicaragua. Sumamente importante el transmitir y transmutar optimismo, confianza en el triunfo, confianza en que vamos a vencer, confianza en nuestras propias fuerzas, nuestras capacidades de resistencia y de victoria. O sea,
no solamente es, mira, ahorita tenemos que socar, ya veremos. No, 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 no. Ahorita vamos a socar porque vamos a ganar. Sí, esa es la lógica. Entonces, sobre esa lógica que hemos extraído algunos aspectos de los escritos de Carlos en distintos momentos. Entonces, después de describir parte de nuestra lucha, él dice lo siguiente, ¿no? Después de Rigoberto. Advino, sin embargo, de advenimiento, una nueva época en las Américas. El movimiento glorioso del pueblo cubano, encabezado por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, alumbró el camino de todos. Y a su luz surgió de nuevo en Nicaragua el esfuerzo que reanudaba el intento de la década del 30. El Frente Sandinista de Liberación Nacional había nacido como fiel expresión de la decisión combativa de las nuevas generaciones nicaragüenses. Esta vez, sin embargo, no era solo un movimiento patriótico sin perfiles ideológicos contemporáneos. Empuñaba las armas bajo la guía de las más avanzadas ideas revolucionarias. La juventud universitaria y sectores de la clase obrera entraron en fecundo contacto con el nuevo empeño. Claro está que la nueva ruta, como las anteriores, estaba abonada en sangre. El Frente Sandinista ha inscrito en su lista de honor los nombres de los caídos en sus jornadas de lucha. El Frente Sandinista surgió, esto es importante, abriéndose paso en medio de la tiniebla impuesta por la clase explotadora, inspirándose en el dolor y la miseria padecidos por los sectores populares, quiere rescatar las más nobles tradiciones de la colectividad nicaragüense, no limitándose a evocarlas con palabras, sino a revivirlas con acción, aunque ello signifique atravesar las más duras pruebas. O sea, esto no se trata de palabrerío, de enaltecimiento por hacerlo, sino con la acción. Es como hacer historia y estudiar historia. Las dos cosas las podés hacer o las debes hacer, pero haciendo. Se parece redundante y no lo es. O sea, si te pones a estudiar la historia y que otros hagan la historia, entonces estás listo y servido. Es hacer la historia y estudiar la historia, ambas cosas simultáneas. Y hacer la historia, ¿qué es? Es actuar. Hacer la historia, ¿qué es? En nuestro caso, es combatir con la pobreza y conservar a rajatabla la autonomía, la independencia, la libertad. Y vas avanzando. Eso es hacer historia, en nuestro caso. Y sigue enseñándonos Carlos, que nadie piense, pongan cuidado por favor, que nadie piense que tantos nobles hijos de Nicaragua han caído en vano. No se les ocurra. Los combates que encabeza el Frente Sandinista han echado raíces en lo más oprimido y puro de su pueblo. Tiene además la garantía de llevar como vanguardia a los luchadores del proletariado. Y es muy elocuente que un proceso de unificación de fuerzas aglutina a la vez a los sectores populares y a los antipopulares para la contienda final. Estoy hablando que esto está escrito en el 73, 6 años del triunfo. La última y sangrienta farsa electoral en 1967 contó con el respaldo unánime de los Somoza, Ramiro Sacasa, Fernando Agüero y Pedro J. Chamorro. Mancomunados todos ellos como genuinos representantes de un pasado negativo en el régimen antipopular. Solo el pueblo y sus personeros revolucionarios, solo un movimiento como este, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que agrupa a obreros, campesinos, jóvenes, mujeres en la misma acometida, puede asegurar el porvenir de Nicaragua. Proclama el Frente Sandinista que las riquezas de la nación, incluidas las del subsuelo y el potencial interoceánico, el canal,
deberán revertir al mismo pueblo y no ser botín de pandillas de explotadores nacionales e internacionales. También aspira el Frente Sandinista a que el territorio nicaragüense sea hogar fraterno para los perseguidos y no trampolín norteamericano para forjar agresiones contra otros pueblos. Con su consigna de patria libre o morir y estos ideales por delante, el Frente Sandinista brega y avanza en la historia. 73. ¿Qué es lo que transmite ahí? Optimismo, confianza. Sí, lucha, sí, claro que sí, sacrificio, sí, también. Pero no en vano, sino para triunfar, para derrocar a la dictadura, para iniciar la construcción de un nuevo país. El 31 de julio de 1969, en un mensaje del Frente Sandinista, 16 días después de la inmolación de Julio Buitrago, que fue, digamos, un parteaguas en la historia del Frente, demostró la calidad de seres humanos que integraban el Frente Sandinista, su capacidad de resistencia y su voluntad de morir por el pueblo, pero no en vano, sino sembrando. Entonces, Carlos Fonseca, que tenía un especial aprecio por Julio Buitrago, escribió un mensaje. Una vez más ha quedado demostrado el carácter brutal, sanguinario, inhumano e inmoral del régimen somocista. Y oigan, porque recuerden que en la Casa de las Delicias del Volga estaban Doris Tijerino, estaba también Gloria Campo con su niña, estaba Mirna Mendoza, que se había ido minutos antes, se había llevado al otro niño de Gloria. No se nos olvide, pues había otros compañeras y compañeros allí. Entonces, a Doris la toman prisionera. Julio queda solo combatiendo, como hemos narrado muchísimas veces, y ustedes han leído y han escuchado seguramente esos relatos. Entonces dice Carlos, recoge lo que ha denunciado Doris: los actos que con toda entereza denunciara la heroica compañera Doris Tijerino Haslam, que fueron cometidos en su persona, señalan hasta dónde llega la podredumbre moral que caracteriza al régimen somocista. Los militantes, y oigan, ¿qué nos inspira a nosotros? ¿Te acuerdan que le hemos dicho? Siempre lo vamos a nuestras raíces, recordemos por qué estamos aquí, para qué y por qué. Los militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional combatimos en defensa del pueblo trabajador, combatimos por amor a la patria sojuzgada, combatimos por convertir en realidad nuestros sublimes ideales, en donde lo que prevalezca sea la justicia, el amor, la felicidad y la erradicación de actos inhumanos como el sufrido por nuestra compañera Doris Tijerino. En fin, donde sea eliminada la brutal explotación del hombre por el hombre. Hechos como estos significan que los odiosos opresores del pueblo de Nicaragua ven a nuestra organización a su más encarnizado enemigo y pretenden vanamente desmoralizarnos. Me voy a detener aquí. O sea, como Somoza ubica claramente que su enemigo no es el Partido Conservador ni la burguesía, sino que su enemigo es el Frente Sandinista, porque esos chavalos están decididos, porque esos chavalos tienen un claro objetivo político y están bien organizados. Entonces, el objetivo es desmoralizar, el objetivo es aniquilar. Sí, me explico, no sé. Desde que Somoza nos define a los sandinistas como su principal enemigo, empieza la peor de las brutalidades. Pero fíjense, también recuerden en 2018, entonces dice Carlos Fonseca que al hacer estas atrocidades como las que sufrió Doris, pretenden vanamente desmoralizarnos. O sea, a la medida que son más atroces,
el supuesto del enemigo se llame somocismo, se llame imperialismo, el supuesto es que las atrocidades nos desmoralizan. Y eso no fue lo que nos ha ocurrido a lo largo de nuestra historia, incluyendo 2018. Nos hicieron atrocidades, ustedes lo saben. Golpearon, sí, claro que sí. Pero no nos desmoralizaron, nos arrecharon. Y para adelante. Diferente, ¿no? Pero no se nos olvide, pues, o sea, el objetivo de ellos siempre es desmoralizarte, porque la moral es nuestra principal, es donde nace toda nuestra fortaleza. Es el origen de la fortaleza, la moral. Te desmoralizan, estás listo. Un soldado sin moral es un soldado vencido. O sea, si vos no fortaleces la moral de la tropa en el sentido amplio de la palabra, seamos militantes o seamos soldados, seamos policías, no importa. Si no fortaleces la moral, lo que tenés es un contingente de derrotados, de vencidos o de rendidos. ¿Qué es lo que empujaba a Sandino a enfrentarse a los yanquis? Su moral, su fuerza moral, su convicción en que estaba en lo justo. Y de la convicción te nace la fortaleza moral, pues, convencido. Y le dice a los yanquis, no me vendo ni me rindo. Pero es la fortaleza moral lo que te lleva a esa decisión. Entonces, y los yanquis lo saben. Entonces ellos saben que un soldado sin moral es un soldado derrotado, un soldado vencido o un soldado rendido. Un soldado militante puede sustituir cualquiera de los nombres. Pues. Entonces dice Carlos que esos golpes, ese tipo de atrocidades cometidas contra Doris pretenden vanamente desmoralizarnos, pero sí se están convenciendo que los combatientes del Frente Sandinista estamos resueltos a derramar, como lo hemos demostrado, hasta la última gota de nuestra sangre, con tal de despedazar las cadenas de la patria sojuzgada y construir una patria nueva y libre. Nuestra decisión de hacer efectivo nuestro inmortal lema de patria libre o morir no es una simple promesa. Las vidas que de nuestras filas han pasado a la inmortalidad así lo demuestran. No en vano han entregado su vida a nuestros héroes inmortales. No es en vano. Nombres sagrados de nuestros mártires que han penetrado ya en el corazón de la juventud y del pueblo, sirviendo de inspiración sobre la senda a seguir en la jornada del combate patriótico. ¿Está viendo? Primero, sagrados, nombres sagrados de nuestros mártires, están en el corazón del pueblo y de la juventud. Sirven de inspiración para seguir combatiendo. O sea, Carlos Fonseca siempre tuvo el máximo respeto por nuestros héroes y mártires. Máximo. Y tenía claro que eso era inspiración, pero para seguir luchando. No para simplemente rendir tributo en un acto o recordar, mira qué buena gente que era. No. Sino para seguir la pelea. Para eso sirven. El esfuerzo que se hace por recordar a nuestros héroes y mártires. Y dice Carlos, la lucha es dura y el final victorioso solamente puede ser conducido por las fuerzas revolucionarias identificadas plenamente con las angustias del pueblo que sufre. Fíjate, confianza. Sabemos que es duro esto, sí, está clarísimo. Nunca hemos dicho que esto va a ser un camino lleno de rosas, no. Pero estamos convencidos que vamos a triunfar. Como estaba convencido Carlos del derrocamiento de la dictadura, y como nosotros estamos convencidos ahora que vamos a derrotar a los yanquis en todas las facetas de su agresión y sobre todo derrotar la pobreza. Ayer, por ejemplo, informaba el Banco Central el crecimiento de la economía en el segundo trimestre más del 3%, una maravilla. Por encima del promedio mundial. Sí, hombre. Sigo.
a los obreros, campesinos, estudiantes, a todas las personas con honra y dignidad, al pueblo entero de Nicaragua, les juramos una vez más combatir siempre sin rendirnos ni vendernos jamás. Sea una promesa, hermano, más que una promesa, sea un compromiso de todos. Si estás metido en el frente, sabes que así es la cosa. Combatir siempre sin rendirnos ni vendernos jamás. Lección de Sandino. Y ese es el compromiso que vos asumís. Si te metiste al frente, ya sabes, aquí no hay ni rendido ni vencido. Mucho menos vendido. Aquí hay gente que triunfa, que no se rinde y que no se vende. Sigue Carlos Fonseca. Sepan también los cobardes, ¿oíste? Oye, sicario. Sepan también los cobardes, amparados en el poderío de sus armas, que conocerán de la venganza que se han hecho merecedores. Y esto no fue una promesa en vano. Esto así fue. ¿Cuál fue la mayor venganza? Arrebatarles el poder, desalojarlos del poder, construir un nuevo poder. ¿Cuál fue nuestra mayor venganza? Que dejaran de entregar Nicaragua como una colonia yanqui y que emergiera Nicaragua como una patria libre. La mayor venganza de todas. ¿Cuál fue es nuestra mayor venganza ahora? Lograr la justicia social. Que todo mundo tenga acceso a las mejores condiciones de vida posible. Estamos avanzando, no lo hemos logrado totalmente. Hemos avanzado muchísimo, pero aquí falta otro muchísimo que trabajar. Y dice Carlos, o sea, no estamos hablando que la venganza es necesariamente ojo por ojo, diente por diente, que no, que en algunos casos hubo que hacerlo así, pero no es el sentido de la venganza. Nuestra venganza es de carácter político. Distribuir la riqueza, confiscar los bienes somocistas, enseñar a leer y escribir a la gente, las jornadas populares de salud, la reforma agraria, todo eso era parte de la venganza en términos históricos y en términos políticos, porque ellos decían exactamente lo contrario. Sepan también los Jenny, Samuel Jenny, que era el jefe de la seguridad, los Samson, el famoso teniente Ronald Samson, un maldito, ya saben qué palabra le pueden dedicar. Nicolás Vallesalina, que fue jefe de la policía en Managua y demás verdugos asesinos que caerán tarde o temprano bajo las balas justicieras de nuestras armas combatientes. Sabremos cobrarnos sus crímenes y vejámenes cometidos en nuestros prisioneros. Y eso no fue de gratis. ¿Quién nos venció? No fuimos nosotros, pues. Nosotros hablo del pueblo de Nicaragua, lo vencimos. Ese es el segundo extracto. Voy con el tercero, son las 7:06. Y vuelve, este es del 15 de agosto del 69. O sea, un mes después de la caída en combate de Julio Buitrago. El anterior fue 15 días después por las denuncias que hace Doris de lo que le hizo la Guardia en la cárcel. Este ya es una valoración de Julio y aún cuando ha pasado un mes se le nota afectado a Carlos Fonseca, pues, se le nota en lo que escribe. Pues. Poco después caería preso en Costa Rica. Se estaba escribiendo la herencia programática de Sandino entre el final del 68 y el 69 y Julio Buitrago participó mucho en la formulación de esa herencia programática, pero por la vía de correspondencia. Pues. Entonces dice Carlos Fonseca, vano empeño del cobarde enemigo el haber matado de esa forma a Julio, ¿no? Un hombre solo, con una pistola, se enfrentó a las tanquetas, a la aviación, a yo no sé cuántos soldados de infantería de la Guardia había ahí. Uno solo. Vano empeño del cobarde enemigo porque el pueblo todo de Nicaragua, obreros, campesinos, estudiantes y demás personas honestas,
se propone ofrecer a los héroes caídos el más digno homenaje, como es cobrar implacable venganza a los verdugos y llevar a la victoria el ideal de liberación nacional y de emancipación social. Esa es la venganza. Liberación nacional y emancipación social. Nosotros no estamos emancipados aún hasta que acabemos con la pobreza. Esa es la emancipación total. Por eso estamos luchando. Y nos quedan muchos años de lucha. El pueblo entero se propone desafiar victoriosamente la muerte, las torturas y las prisiones. Después relata lo que pasó con los estudiantes en los años 50. La masacre del 23 de julio. 10 años después del 23 de julio del 59, ha acontecido el 15 de julio, cuando ha quedado confirmado que este pueblo mártir, que esta juventud mártir resolvió ser pueblo héroe, juventud héroe, enfrentando al fuego de los infames verdugos, el fuego de la Revolución Popular. Los verdugos del pueblo cuentan con gran material. Bien sabemos que la planta venenosa de la loma de Tizcapa tiene su raíz en el Pentágono yanqui de Washington. Sabemos que el enemigo dispone de medios técnicos que hasta le permiten explorar y conquistar la luna. Mas los revolucionarios abrigamos la convicción de que aun si el imperio yanqui fuese capaz de conquistar muchas estrellas en el firmamento, no podrá nunca conquistar la más luminosa de cuantas estrellas fulguran en el universo, el corazón de todos los pueblos de la tierra, dispuestos a combatir contra el imperio del dólar en aras de la libertad. Es muy bonita la formulación, ¿verdad? Si querés andar a conquistar toda la Vía Láctea, pero jamás vas a conquistar el corazón de la gente. Eso es lo que le dice Carlos Fonseca al imperialismo yanqui. Y después denuncia, ¿verdad?, la conducta de la oligarquía conservadora y hace una advertencia. Recuerden, esto está escrito en el 69, 10 años antes del triunfo. Mira qué clase de visión la de Carlos Fonseca. 10 años antes del triunfo. Y reprocha que PJ Chamorro y otros de similares comportamientos e ideología quieren absolver de sus horrendos crímenes a la Guardia Nacional, porque él reprocha a la prensa que en la reseña de lo ocurrido en las Delicias del Volga no condenaron a Somoza, solo describen. Entonces dice Carlos Fonseca: es evidente que los politiqueros traman un siniestro engaño al pueblo. Alerta, pueblo. El Nerón de Tizcapa, Anastasio Somoza de Baile, no debe ser sustituido por un nuevo Nerón. Después de Nerón Somoza, la Revolución Popular Sandinista. Y así fue, hermano. Nos la quisieron jugar, ¿se acuerdan? Que hemos contado muchas veces y ustedes seguramente lo han leído o lo vivieron. En los últimos días de los estertores de la dictadura de Somoza, los yanquis quisieron confiscar el triunfo al pueblo de Nicaragua y mediatizarlo. Primero, quisieron hacer el cambio, un somocismo sin Somoza, y luego quisieron mediatizar desde la cúpula, sobre todo la Junta de Gobierno, mediatizar el triunfo popular. Y Carlos lo advertía desde 10 años antes. Me encanta esta frase: después de Nerón Somoza, la Revolución Popular Sandinista. Y así ha sido. Aquí no había procedimientos intermedios, ni fases intermedias, ni fases de transición. Era después de Somoza la revolución, ya está. Tal es la aspiración, dice Carlos, del movimiento guerrillero nicaragüense, que en repetidas jornadas ha empuñado el fusil inspirado por el ideal justiciero de Carlos Marx, Augusto César Sandino y Ernesto Che Guevara, ideal de liberación nacional y socialismo, ideal de soberanía, tierra y trabajo, ideal de justicia y libertad. Pero el pueblo nicaragüense, cerrando sus oídos a las viles calumnias que propala el enemigo contra los guerrilleros, y
Hoy, ¿qué es lo que hace el enemigo? Viles calumnias contra nuestro gobierno, contra nuestros dirigentes, contra nosotros mismos, contra Nicaragua como Estado. Entonces dice, hay que cerrar los oídos a las viles calumnias. Y en lugar de estar oyendo las calumnias, es mejor multiplicar las acciones combativas, decía Carlos. La victoria es posible, pero no es fácil. El camino guerrillero es largo y áspero, muy largo y muy áspero. Combates tras combates son precisos para establecer el poder sandinista popular. Pueblo trabajador, poder sandinista. Poder sandinista popular. Implacable venganza clama la sangre de Julio Buitrago, Marco Rivera, Aníbal Castrillo y Alessio Blandón. Juramos cobrar implacable venganza. Y así fue, hermano. Son las 7:14. Todavía me falta un aspecto que me parece a mí muy importante. Entonces lo vamos a iniciar, vamos a hacer la pausa y lo vamos a seguir después de la pausa, pero lo vamos a iniciar. Porque uno de los escritos de Carlos que tiene el mismo nombre, pero son diferentes. Hay uno famoso, pues, que se publicó en una separata barricada en 1986, en el 10º aniversario de su caída en combate, que le pusieron Sandino, ¿cómo era? Sandino ante su verdugo. Pero es que hay otro que está con ese nombre, pero no es el mismo. Son diferentes, es lo que te decía al principio. Entonces, en ese escrito, que es el que publicó en el Diario del Día de México, ya desapareció el Diario del Día hace muchos años. Y él dice que esto es un fragmento de un trabajo posterior sobre la resistencia patriótica nicaragüense, eso es lo que él dice. Entonces, oigan, solo les voy a leer este primer párrafo para después continuar. Nicaragua se cuenta entre los primeros lugares que en la nueva batalla oponen el arma popular al régimen reaccionario. El heroísmo de abril de 1954, expresado en los ejemplos señeros de Octaviano Morazán, Luis Morales Palacios, Adolfo Báez Boni y Luis Gaguardi, entre otros, todavía no intenta romper la hegemonía política de las facciones reaccionarias tradicionales, pero en 1956, con Rigoberto López, se reanuda el camino hacia el restablecimiento de un genuino destacamento popular. Cuando volvamos vamos a hablar de lo que pasó en el 54 y a cerrar el documento de Carlos. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 21 minutos. Uno de los pasajes perdidos en la historia es el de 1954. Y es, como el del 54, puedes recordar el 48, puedes recordar el 44. Hay muchos, el 37. Pero ¿por qué Porque o sea, lo que quiero decir es que el esfuerzo por derrocar a la dictadura, primero no fue uno solo, ni tampoco dos o tres, fueron muchísimos. Uno, dos, participaban gente de todos los estratos sociales. Lo que pasa es que eran muy espontáneos. Era solo votar a Somoza por votarlo. Y se creía que era la acción individual de un grupo de personas la que iba a coronar el esfuerzo. Esos eran los errores que se cometían. Pero la gente tenía una vocación antisomocista natural. Y la gente nunca se olvidó que Somoza había sido el asesino de Sandino. Carlos Fonseca tiene un análisis sobre por qué Sandino negocia la paz. Es extraordinario. Léanlo. Yo sé que a la mayor parte de ustedes, porque a mí sí me gusta, no les gusta leer. Se ha perdido eso. De todas las edades no les gusta leer y es un error, pero bueno, cada quien con lo suyo.
Porque el que no lee no aprende, no avanza, no abre mente. Es así. Eso está probado, no es que uno lo afirme porque le da la gana, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el 54? A ver, en el 47, en 1947, Somoza había habido elecciones, ¿verdad? Entonces, si mal no recuerdo, fueron en febrero del 47. Entonces, Somoza había hecho una reforma constitucional y había desistido de reelegirse y puso un títere, según él. Es interesante, ¿no? Entonces puso a uno que supuestamente venía del conservatismo, que era Leonardo Argüello Barreto. Claro, pero su mujer le decía que ese no, que lo iba a apuñalear. Su mujer peleaba a la salvadora. Peleaba porque fuera Víctor Román y Reyes. Y entonces, pero Somoza dijo que no, que iba a ser Leonardo Argüello, que era un hombre mayor, tenía 70 y pico de años ya. Entonces el tipo, en el 1 de mayo, que fue cuando asume, pues, juramenta la presidencia, el tipo anuncia que va a cambiar las cosas, que no sé qué, y después le dice a Somoza, estás destituido, métate de Nicaragua. Entonces Somoza, viejo zorro, le dice, deme 48 horas, y en ese lapso, ¿verdad? Conspiró y después le dio el golpe de Estado. Duró como... Y eso fue el 1 de mayo, en los primeros días, pues comenzó el estira y el encoge. El 25-26 de mayo de ese año ya Leonardo Argüello ya no era presidente. En serio, salió para México y se murió, como a los 6 meses se murió, ahí en México. ¿Por qué les cuento eso? Porque ahí hubo un grupo de militares de la Guardia que respaldaron a Leonardo Argüello, incluyendo al jefe del Estado Mayor. Y Somoza se los cepilló a todos. Entonces, una parte de esos militares son los que protagonizan la rebelión del 54, en alianza con civiles, uno de ellos Pablo Leal. ¿Verdad? En el 54, entonces ahí van un grupo grande. ¿Qué pasó? Este grupo, la conspiración se había comenzado a fraguar en México, ahí estaba Aldo Díaz. Y la idea era que uno de ellos, y habían escogido a Aldo Díaz, ejecutara a Somoza, pero los infiltraron. Somoza sabía todos los planes desde un principio. Entonces, cuando tenían emboscado a Somoza ahí entre las esquinas y Diriamba, un poquito antes. Entonces, porque Somoza iba por ese lado, iba a una convención, creo, a Jinotepec, algo así. Entonces el tipo cambió el trayecto, porque sabía lo que iba a pasar, y le cae la guardia y los masacró. A muchos de ellos los agarraron presos, los torturaron y los mataron en la cárcel, muchos de ellos. Habían 2 militares hondureños incluso. Pero por eso se los cuento, pues les cuento esta parte porque aquello impactó a nivel nacional los eventos de 1954, abril de 1964. Entonces, y esto, ¿verdad?, fue una conspiración que se organiza, te repito, Costa Rica, México, Nicaragua. Pablo Leal era el jefe, Pablo Leal Rodríguez era de Iriamba. Adolfo Báez Bones, que había sido de la Guardia, antiguos miembros de la Legión Caribe, ¿verdad? Iba para Montelimar, es verdad, iba para Montelimar, Somoza no era que iba a Jinotepec, iba a Montelimar. Entonces no es en la esquina, no, entre la esquina y Diriamba es que lo agarran a ellos porque van huyendo. Pero no, es verdad. No, que fue aquí antes de llegar al empalme de la carretera vieja a San Rafael, porque donde hubo el derrumbe hace poco, ahí es donde lo querían matar a Somoza, pero no, ¿qué va a hacer? Se supo el baboso y se fue por otro lado. Ahí hay una refriega, mueren 2 guardias, empieza la persecución, los acosan de ser asesinos de 2 guardias nacionales, incluso hay un cartel famoso donde salían, se les busca por asesinos de 2 guardias nacionales, algo así. ¿Verdad? Y dice, aunque los comunicados oficiales de la Guardia dieron a los complotados
del 4 de abril del 54 como muerto en combate, existen varios testimonios de mucha credibilidad que confirman su captura y posterior ejecución en los cafetales cercanos a Diriamba. A la mayoría los llevaron a Managua, a la casa presidencial, donde fueron sometidos a crueles torturas con el objetivo de saber qué miembros activos de la Guardia estaban involucrados en el complot. Años después, sus restos fueron localizados y sepultados en el cementerio occidental. Y allí en Tizcapa se levantó un monumento que ahora está reformándose. Todo el parque de Tizcapa ya lo van a cambiar. Ya está cambiado, creo. Alguien me dijo que subió y que está bastante cambiado. Pero bueno, seguro lo van a anunciar en los próximos días. Entonces solo leo los compañeros asesinados por la Guardia. Pablo Leal Rodríguez, los ex guardias nacionales Adolfo Báez Bones, Manuel Agustín Alfaro Carnevallini, Carlos Ulises Gómez Ugarte, José María Tercero Lacayo y Rafael Chosiul Praslin. Todos ellos habían sido guardias. Los civiles, Optaciano Morazán, que era hondureño, Amado Soler, que era dominicano, Luis Felipe Báez Bones, Luis Felipe Gaguardi Lacayo, Eduardo Granillo, Edgar Gutiérrez, Ernesto Peralta, Francisco Madrigal, Miguel Reyes Ramírez, Juan Martínez Reyes, Juan Ruiz, Humberto Ruiz, Pedro José Reyes y Francisco Caldera. También capturaron a un coronel hondureño, Jorge Rivas Montes, y a Luis Morales Palacio. Estos lo echaron preso, hubo un consejo de guerra, los condenó a no sé cuántos años, pero después que Rigoberto ejecuta a Tacho Viejo, a los dos los mataron en la cárcel, a Jorge Rivas y a Luis Morales Palacio. Entonces dice Carlos Fonseca, desde entonces, como ya se indicó, desde la del 54, no hubo año en que cesara de emerger el arma nicaragüense resuelta a conquistar la libertad, desde el 54. La victoria final no se produce de inmediato. El enemigo, dice Carlos, no es la camarilla reaccionaria local, la que pudo ser derrocada 1000 veces con las sucesivas acciones emprendidas. Se trata de enfrentar al enemigo de más de un siglo, el imperio del dólar. En noviembre de 1960, recuerda Carlos, desde Mayport, puerto norteamericano de Florida, es movilizado el portaaviones Shangri-La, que conduce 70 aviones y 5 cazas submarinos contra Nicaragua, para aquel incidente con Honduras. En diciembre de 1972, a raíz del terremoto de Managua y con el pretexto de socorro, desembarcan contingentes de marinos que determinan la continuación de la camarilla reaccionaria en el poder. Y oigan esto, en el 1973, la prensa publica como información rutinaria los escándalos callejeros provocados por los marinos yanquis que habían llegado a Nicaragua por el terremoto. Yo tengo que buscar esto. En la prensa del 19 de noviembre del 73 hay una información al respecto. Entonces dice, voy a cerrar los aspectos de Carlos. Dice, a lo largo del continente se extiende el combate. Espérame. Silenciosamente, modestamente, los revolucionarios nicaragüenses, las nuevas generaciones sandinistas, vienen corriendo de año en año el camino insurreccional. Desde entonces viene hablando Carlos de la insurrección. Los revolucionarios, en muchos casos cayendo en combate en la ciudad o en la montaña, no se interesaron en dejar el recuerdo de una fotografía portando el arma guerrillera, pero dejaron el más auténtico testimonio, el ejemplo de la sesión de su vida. Es lindo esto. No es que andaban buscando la foto, luchando, combatiendo, y dejaban el mejor legado, su vida en el combate. A lo largo del combate a lo largo del continente se extiende el combate y sin excepción, en cada país ha rescatado el arma popular. La victoria definitiva no es fácil. Como ayer, Augusto Sandino, caen hoy el Che, Camilo Ortega, Salvador Allende.
Luis Turcios Lima, el líder guatemalteco, Camaño, el de Dominicana. En esa ruta cae una playa de guerrilleros nicaragüenses desde Rigoberto López Pérez hasta Ricardo Morales y Oscar Turcio. La tarea es factible, pero dura. Forjar los nuevos combatientes, fortalecer la fila, acumular experiencia, enfrentar las aviesas maniobras enemigas, labor colosal por la que es preciso ofrendar un alto precio. Ya va claro de las cosas. Sí, esto no va a ser fácil, hermano, pero lo vamos a lograr. En Nicaragua llega la hora en que se multiplica la acción de los obreros, los campesinos, los pobres todos, los nicaragüenses honestos, sin faltar sacerdotes, intelectuales y de otras procedencias, integran a filas resueltas a colocar a Nicaragua al lado de los pueblos que han conquistado la libertad, resueltos, como lo expresan las nuevas generaciones nicaragüenses, a llevar a culminación la revolución popular sandinista. ¿Está claro? Entonces sí, estamos claros de que hay que trabajar mucho, que es doloroso, que vamos a caer en el camino algunos, pero vamos a ganar. Eso es. Siempre hay que ser optimista. Uno no se mete a la lucha para morir, sino para vencer. Algunos mueren en el camino, pero no es a eso que se metieron. Porque para irse a meter a una lucha para morir, mejor te suicidas de un solo. No. Vos entras a la lucha a la organización revolucionaria con el propósito de vencer. Y haces todo lo posible por vencer. Bueno, son las 7:35. Quiero contarles, voy a cambiar de tema. Tenía pendiente de hace 2 años esto, hace 2 años. Edwin Jiménez nos mandó esto hace 2 años y lo perdí en el camino. Y me lo recordó hace unos días. Y entonces, es sobre un compañero que es asesinado por la Guardia junto a Gabriel Cardenal, el comandante Payo, pero del que poco sabemos. Porque el comandante Gabriel Cardenal, pues, o sea, era muy querido, era muy conocido entre la fila guerrillera, y Douglas trabajaba con Payo, pero no tenía ese nivel de dirección. Entonces Edwin Jiménez era compadre de Douglas Mejía y él sabe cómo fue que los mata la Guardia. Edwin sabe la versión porque él de alguna manera fue protagonista de estos eventos. Entonces Edwin ya estaba metido en el frente del 79, reclutado por Amílcar. No le voy a dar su nombre a este porque es traidor hoy. Y Edwin pertenecía a los comandos revolucionarios del pueblo, de la tendencia proletaria. Todo el chavalero el que se metía a la lucha. Chavalero, te digo, desde chavalos de 12, 13 años. Cuando me refiero a chavalero, hasta 21, 22, ya después ya eran adultos. Después de 21 años eras adulto, hermano. Hoy en día ya no, pues. Hoy en día vos decís, alguien tiene 25, 26 años, está cipote. En aquel tiempo ya era un viejo, uno de 25 años. ¿Verdad? Entonces, los comandos operaban en todo el sector occidental de Managua, recuperes de armas, recuperes de fondos. Entonces, dice Edwin Jiménez que él había sufrido un accidente de tránsito y le tuvieron que operar la rodilla y la mano. Entonces, y ahí, él era zurdo y la mano izquierda era fregada. ¿Cuándo? Ya está, mano. ¿Verdad? Y aunque hicieras lo que hicieras de rehabilitación, eso tardaba en recuperarte del movimiento y además fortalecer los músculos de un miembro que ha sufrido una fractura, pues, sea mano, sea brazo, sea pierna, sea pie. Eso tarda tus 6 meses, hermano. Y eso haciendo rehabilitación. ¿Verdad? Entonces, Douglas Mejía era su vecino ahí en La Prisa. Así comenzaron como vecinos, después se hicieron amigos, después compadres, porque Douglas Mejía fue el que apadrinó a su hija Tatiana. Entonces él cuenta, Edwin, que con Douglas iban todos los días a subir la Cuesta del Plomo, haciendo ejercicio, preparándose
para eventualmente la lucha armada o los combates directos, pues. Y hasta competían a ver quién se hacía más sentadillas, pues. Pechadas, lagartijas. Estudiaban. Esa era otra característica de las células de entonces. Los ejercicios físicos, la parte conspirativa y el estudio. Además de tu vida ordinaria, ¿verdad? Y entonces cuenta, y esto es importante porque después van a entender por qué. Edwin estudiaba economía y Douglas estudiaba ingeniería. Y ambos usaban un collar de cordón de zapato. Eso te amarras aquí, le pones algo, un cordón de zapato. Entonces, Edwin tenía un machete de sandino al terminar el collar y Douglas una pipa chiquitita, negrita. O sea, él andaba un cordón de zapato con una pipa. Y Edwin andaba un cordón de zapato con un machetito, como los que usaba Sandino, pues de las cumbas. Bueno, entonces, como ya Edwin ya no puede andar de guerrillero, entonces lo meten a trabajar con la logística, aprovechando que él era dueño de una camioneta con camper, de esas station wagon, pero tiene un camper, ¿me entendés? Entonces con eso andaba de un lado para otro llevando armas, sobre todo armas, pues de un lado para otro. Y él cuenta varias cosas. Entonces dice que lo que hacía era, miren cómo trasladaban las armas. Desarmada en un barril acostado y encima un montón de bananos verdes, para que si los agarraba la guardia creyera que andan vendiendo bananos o los van a llevar a una pulpería o lo que sea, pero que andan en ese negocio, vender bananos verdes. ¿Ah? Y así fue que iba trasladando, ¿verdad? De Miraflores a San Judas. Dice que una vez iba llegando a San Judas y estaba la guardia atendida. Entonces gira en U, se va para el lado de Altagracia, se va a pie hasta la entrada de San Judas y ve que estaba un compa ahí esperándolo para que no se metiera porque estaba la guardia atendida, pues. Esto es importante para que entiendan los antecedentes de cómo mueren Gabriel y Douglas Mejía y por qué mueren. Entonces dice que este es interesante, dice, iban a llevarle en un carretón un lote de armas y le dicen a Edwin que vaya a él. Y él dice, mírame la cara que tengo cara de carretonero, me ve la guardia y va a saber quién soy. Entonces te toca a vos, hermano, porque vos son más morenitos, mira que a mí me dicen chele. Entonces, y es verdad, pues hay que jugar con esas cosas, con esos estereotipos, ¿verdad? Y dice, al día siguiente el comando amenazó, logran meter las armas. Al día siguiente el comando amaneció cundido de guardias y camiones como que sospechaban. Abraham, uno de los compañeros, me dijo días después, alguien nos bombeó. A tiempo sacamos las armas. Douglas Mejía me dice que hay orientaciones de llevar armas a los barrios orientales, pero en camioneta de tina. Que en la mía, que es cerrada, no alcanzan. Que él haría el traslado con Payo, Gabriel Cardenal, y me pregunta cómo hacía yo para camuflarla. Y le conté el truquito, tapándola bien y después le ponía un montón de bananos verdes, que eran los más baratos para que pareciera que andábamos vendiendo bananos. El 16 de junio fue el último día que supimos de los compañeros, porque después vino el repliegue al vapor y a Masaya. Creo que ahorita, este fin de semana, el repliegue al vapor y lo andan organizando. Cantillano, la Francisca, los Cienfuegos, andan en eso. ¿Verdad? Entonces dice, el 16 de junio fue el último día, porque después vino el repliegue al vapor y a Masaya. Y todos nos dispersamos. A través de un profesor que estuvo preso y que salió libre antes del triunfo, supimos que él estuvo preso con ellos, con Douglas y con Gabriel.
que le dio miedo ir a avisar a la casa de Douglas, pese a que se aprendió la dirección repitiéndola constantemente a petición de Douglas, que también le decía que ellos no habían hablado nada, ni un solo nombre, no habían vendido a nadie, que primero los mataban, pero no hablarían, que tenía las uñas arrancadas, la cara partida, moretones y las costillas quebradas. Le pedía que al salir de la cárcel fuera a avisar a su casa para que pidieran un habeas corpus para ellos, porque los agarraron con armas. Douglas le contó que la guardia los paró y vio que uno de los bananos estaba maduro por un banano, hermano. Entonces, cuando el guardia revisa la camioneta de Tina, no es el camper. Entonces van los bananos verdes sobre la arma. Pero ve que un banano está maduro, entonces se lo quiere comer y comienza a buscar a ver si hay más banano maduro. Y en lo que está buscando, escarbando, ¡pum!, se topa con las armas desarmadas. ¿Ya? Y entonces ahí fue que los agarraron presos, a los dos. Se los llevan allá, aquí a la Loma de Tizcapa, ¿verdad? Y torturas inenarrables. Les vamos a contar algunas cosas de eso. Y después fueron a tirar sus cuerpos aquí en el camino de San Isidro de la Cruz Verde, que no es el mismo de San Isidro de Bola, ¿verdad? Eso queda te vas ahí por el Cruz de Villafontana, un poquito, como unos 100 metros, algo así, rumbo oeste, rumbo arriba, mano derecha, ahí está el camino a San Isidro de la Cruz Verde, que antes era un camino rural, ahora ya no, ¿verdad? Entonces ahí los fueron a tirar los dos cuerpos. Y dice, ahí fueron a desentrar los cuerpos, los curas del Centroamérica, porque queda cerca ahí del Colegio Centroamérica. Y le tomaron foto a los dos cuerpos, al de Douglas y al de Gabriel. Y entonces, el día del triunfo, en la celebración del triunfo, la esposa de Edwin, Ángela, perdón, la esposa de Douglas, Ángela, le enseñan la foto. ¿Y cómo lo reconoce Edwin a Douglas? Por el cordón de zapato y el machetito. Ese Douglas, a pesar de que tenía desbaratada la cara. ¿No? Esa es la historia de cómo fue pues que los agarraron. Recuerden, les quiero contar algunas cosas más. El relato oficial, ¿no? Él iba manejando la camioneta Toyota blanca de sur a norte, pasando por Radiodifusora Nacional, o sea, donde está Radio Nicaragua ahora, que es entre los semáforos de Villafontana y Telcor. Va pasando por ahí y ahí es donde los agarran. Entre los soldados que los agarran presos, a Douglas y a Gabriel, están los hermanos Lejarza, del barrio Campo Bruce. Y ahí encontraron la pistola, la arma, etcétera, pues. Entonces hay un relato como cronológico. A las 3 de la tarde de ese día, del 16 de junio, los llevan a las oficinas de seguridad en la Loma de Tizcapa. Los bajan a patadas y a golpes, obviamente. Ya van enchachados, los llevan los ojos vendados. Los meten a los sótanos. Y apenas llegan a la golpiza. Día y noche, día y noche. Exigiéndoles que hablaran. Ya sabes cómo habláis, güey. Ya sabes cómo. Bueno. Los llevaron a celdas diferentes. Y a los dos los desnudan, los tiran en la celda, hechos pastes de puro golpe. Dice que en algún momento, en uno de esos días, Payo que quedó inconsciente de tanto golpe, se despertó y vio que había varios muchachos, varios prisioneros amarrados desde el techo, desnudos y encapuchados, allí en los sótanos de la seguridad. Entonces se fue así golpeado, hecho paste, pero se fue
preso por preso, a preguntarle que sus nombres, que porque estaban presos, pero que ninguno le hablaba, seguramente porque estaban sumamente golpeados, pero además por precaución, no sabían si el que les estaba preguntando era informante de la guardia. Entonces Gabriel le dice, no, si yo los entiendo, ustedes pueden creer que yo soy infiltrado a la guardia, ¿verdad? Por eso no quieren hablar. Pero la libertad es del pueblo y nadie la podrá detener porque está unido y armado contra la dictadura y su guardia. Yo soy un sandinista y no me importa morir por el pueblo. Entonces cuando llega a la guardia, regresa a la guardia, al cuarto, pues al corredor ahí donde estaban todas las celdas, entonces lo ven y lo comienzan. Le vuelven a pegar la golpiza del siglo, pues. Lo mismo hacen con Douglas. ¿Ya? Después lo montan en un jeep, más tarde, después lo montan en un camión. Hasta que el 4 de julio a las 6 de la tarde se los llevan al camino de San Isidro de la Cruz Verde. Los bajan a los dos vivos. Los tiran a la orilla de un matorral y ahí los ametrallan. Dan unos pasos para atrás y después los ametrallan. Así murieron Douglas Mejía y Gabriel Cardenal, el comandante Payo. Que por cierto, verá, América Vidaurre, que era de los comandos, al lado de la carretera norte, describe hacia Gabriel Cardenal. Era un compañero de extracción burguesa que lo dejó todo por integrarse de lleno a la lucha revolucionaria. Payo es de esos héroes de la revolución que todavía están ocultos. Le llaman el Ángel de San Judas. Fue capturado y cruelmente asesinado el 4 de julio de 1979. Payo usaba mucho la palabra vergón y huevón. ¿No? Payo nació en el 54, ¿verdad? Y era el jefe del Estado Mayor, pues, de los insurrectos aquí en el sector occidental. Cuando ya van para el vapor, toman una decisión de ir a reforzar los barrios orientales, van llevando las armas y así es que los capturan y los matan. Entonces, yo quería detenerme en este aspecto. Gabriel Cardenal era de la clase de la burguesía nacional, de la clase cardenal, y él toma la decisión de incorporarse al frente por convicción. Hubo otros, muchos otros, ¿no?, que también se sumaron a las filas del pueblo, pese a que tenían una posición social cómoda, económica cómoda, y más que cómoda, muchos. Algunos cayeron, como el Garlán, por ejemplo, para citar un ejemplo, Piquín Guerrero. Algunos cayeron. El compañero como, bueno, Román González, de alguna manera, ¿no? Adolfo Aguirre. O sea, gente que tenía una posición cómoda o superior en términos económicos al conjunto de la sociedad, pero que por convicción se incorporan al Frente Sandinista y dan su vida. O sea, no es necesario que por tu origen social estés descalificado para ser sandinista. Nunca ha sido así, nunca en nuestra historia, nunca. Nunca el Frente ha sido excluyente por tu origen social, jamás. Depende de la posición que vos asumas, la convicción que tengas, la consecuencia con la que actúes, la lealtad, pero no tu origen social, nunca. Claro, también cometimos un error. Lo hemos comentado muchas veces con un amigo, muchas veces hemos comentado esto y es verdad, es que es verdad. Cometimos un error, nos dejamos apantallar por los que tenían esos orígenes sociales una vez pasado el triunfo y les dimos muchos puestos de relevancia y al Chapiollo que tenía tanto o más mérito lo ninguneamos y eso lo pagamos caro en los años 90 y ahora. ¿No? Eso es verdad. Hay muchísimos compañeros que tenían tantos o más méritos de haber sido dirigentes del Frente, ocupar puestos en el Estado Mayor. Hay un montón de
de gente que pusieron en el Estado Mayor del Ejército en los años 70, perdón, en los años 80, que habían disparado unas cuantas balitas, pero que como tenían determinados contactos habían llegado a la cúspide del ejército, pero había todo el chapiollero que sí se había fajado, que tenía méritos para ser coroneles de la época, qué sé yo, pues comandantes. Pues no se los dieron por razones, porque nos dejamos apantallar. Fulanito es que habla bien, que ese más sabe, no sé qué. Y todo el chapiollero, que era el que se había fajado de verdad, lo ninguneamos y después pagamos las consecuencias. Y te podría citar muchos ejemplos. Entonces también hay que balancear, ¿no?, las cosas. Vale. O sea, no necesariamente el que tiene un origen social determinado, digamos, que es socioeconómico, desde el punto de vista socioeconómico, superior al conjunto del pueblo de Nicaragua, no necesariamente está excluido de ser sandinista, no, para nada. Eso depende de sus convicciones, repito, su lealtad, de sus conocimientos, ¿no?, de la defensa de los principios del frente, todo lo demás. Y de acatar su programa y su disciplina, lógicamente. Pero, ¿cuál es el problema? Tenemos un complejo de culpa, como muchas veces, pues los que no tenemos ese nivel socioeconómico, entonces nos sentimos culpables, y al que sí lo tiene, asociamos tener nivel socioeconómico con tener conocimiento, y son cosas diferentes. Una cosa es ser educado y otra cosa es ser licenciado, ¿verdad? Me acordé de esa frase. Entonces, lo que quiero decir es que también hay que cuidar las cosas, ¿no? Son los méritos. Voy a dar ejemplos, pues, concretos de ahora, pues. Nosotros tenemos compañeros y compañeras de ministros y de ministras que provienen de las clases populares, que se educaron en las universidades públicas, que son de primera calidad y que le pueden competir a cualquier ministro o funcionario en cualquier lado. Ellos, en otra época, aquí, en los años 80, a ver, era los que habían estudiado no sé dónde, no sé qué, esos eran los que se les daban, y después pagamos esos platos. Rompimos esos platos y los pagamos después. Es importante también calibrar, tener claro la película, pues. Sí, todos cabemos en el frente, sí. Pero no es lo mismo el tener estudio al tener conciencia. No es lo mismo el tener estudio al tener conocimiento. No es lo mismo. No es lo mismo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.